¿Qué tal, amigos? Pues pasamos otra jornada más, una jornada más de este Tour de Francia apasionante, todo hay que decirlo, que yo creo que está respondiendo plenamente a las mejores expectativas que nos podíamos haber creado, pero que es verdad que las dos últimas etapas a lo mejor nos ha dejado un poco ahí a las puertas de, ¿no? Al borde de, sin rematar o sin asistir al espectáculo que la carrera iba apuntando en el kilometraje desde la salida, ¿no? Era esta la segunda etapa de los Pirineos. Era una etapa en la que volví a ver un recorrido muy exigente con esta llegada a Peiraguides y en la que además pues estábamos todos ansiosos, sobre todo por ver un poco cuál era el rendimiento de Jumbo tras las dudas generadas en un momento determinado y especialmente lo del UAE que ya estaba rozando la heroica, ¿no? Porque ayer se tenía que retirar Marc Soler tras llegar con el cierre de control. Por cierto, inciso rápido, hoy Jacobsen ha salvado el cierre de control por 16 segundos. Una tapita de estas características y a la espera de ser protagonista, lógicamente, en la etapa del viernes y especialmente en el sprint, presumible sprint final de los Campos Elíseos, ¿no? Decía que estábamos todos pendientes de ver cuál era el rendimiento de UAE, de si Pogačar se veía muy mermado porque al cierre de control de ayer de Marc Soler con enfermedades había producido esta mañana el abandono de Rafał Majka, es decir, se quedaba con dos gregarios prácticamente para hacerle el trabajo durante todo el día el corredor esloveno, y eso era un hándicap, una limitación muy notable para la etapa de hoy. Pero en el ciclismo lo decimos muy a menudo, 2 y 2 no siempre son 4, ¿no? Y hoy, a pesar de que estaba tan mermado, ha sido UAE, con esos dos corredores especialmente, primero Mikel Bjerg y luego un inconmensurable Brandon McNulty, el que ha hecho la etapa, destrozado la carrera, provocado que se quedasen solos arriba los dos grandes, los dos colosos, Vingegaard y Pogačar. Ha aguantado con ellos prácticamente hasta la línea de meta y ha dejado, que era la noticia, totalmente aislado a Vingegaard en el ascenso final a Peiragudes. Nos dicen esto antes de empezar la etapa, que de repente Vingegaard no va a tener ni siquiera a Sepp Kuss, ni a Benoit, ni a Van Aert, a ninguno de los hombres que le podían ofrecer garantías tras la marcha de Crosswalk y de Robles. Si hubiéramos pensado el zafarrancho de combate tremendo, la traca que se hubiera encendido, primero en el ascenso a Val-Lugón y luego en el remate, ¿no?, de la ascensión a Peiraguides. Y sin embargo han llegado de la mano. Por eso digo que en ciclismo nunca 2 y 2 son 4. Insisto, si nos lo dicen esta mañana en la salida, decimos, bueno. O sea, Jumbo con toda su artillería. Y es que la etapa presentó unas circunstancias que entraban dentro de lo normal, ¿eh? Quiero decir, la fuga que se tenía que producir hoy no era tan fácil. Eso que decimos de Sion, ¿por qué no ha cogido la fuga, Enrique? Los franceses dirán por qué no la ha cogido Pinot y los alemanes dirán por qué no la ha cogido Guesque, yo qué sé. Bueno, Guesque no, el hombre que está luchando por la montaña. Porque no es tan fácil, porque hay que hacer un esfuerzo tremendo para estar en la fuga. Porque luego, una vez que estás dentro de la fuga, es posible que no valga y que no termines llegando a la línea de meta. Y tercero, porque a lo mejor si estás más o menos bien emplazados en la general, lo terminas pagando. Cierto es que siempre hay protagonistas, y lo hemos visto este año en el caso de Blasov, fue el año pasado en el de O'Connor, que le sacan provecho a eso, pero si contáramos todos los cadáveres que van dejando tantos esfuerzos, tanta desesperación, tantos kilometrajes por delante, me he quedado con una reflexión de Van Aert. La había hecho en el día de descanso, le preguntaron acerca de su capitanía o de su actitud dentro del Jumbo en el equipo y venía a decir que él corre para el equipo cuando no puede ganar. Ostras, suena así como un poquito fuerte, ¿no? Yo corro para el equipo, saben que pueden contar conmigo. Cuando yo no puedo ganar la etapa, claro, alguien dirá, pero hombre, son muchas las veces que te vas a ganar la etapa, o alguna vez, solo ha habido una, una que hemos cuestionado, ni siquiera criticado, porque cada equipo corre como le da la gana y cada corredor es muy libre. Simplemente te cuestionas si es lo mejor para el desenlace de una carrera. Solo ha habido un día en el que Van Aert fue demasiado a su bola, con muy pocas posibilidades de éxito, o al menos con menos posibilidades de éxito de las que hubiera tenido, como se demostró, llegando en el grupo selecto y pudiendo imponer su punta de velocidad, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Hoy era muy difícil la escapada. Si hubiera sido fácil, probablemente hubieran entrado Van Aert, hubiera entrado, como ayer, Nathan Van Hooydonk o alguno de todos los hombres, y hubiera tenido mayores garantías el Jumbo, si hubiera podido repetir un poco la historia. Pero la diferencia es que en lugar de salir para arriba, donde la gente con mucha fuerza es capaz de hacer camino,
Todos los primeros 50 kilómetros de la etapa eran llanos y a pesar de que hubo pelea porque todo el mundo, salen siempre 80, 90 corredores a coger la fuga. Pues no se consiguió ya a puro huevo, utilizando el argot, cuando había piernas en el ascenso del primero de los puertos de la jornada, que era la Spain. Y claro, esa fuga ya no se les dejó marchar nunca. Eran corredores buenos, estaba ahí Bardet, etcétera, y ya iba quedando, ya era un terreno, no de aquello de, bueno, pues id para allá y cogeros 10 minutos que ya veremos a ver lo que hacemos, ¿no? No había. Por el recorrido tan corto, a 130 kilómetros, y la concatenación de puertos que se daban en la etapa, hasta 4 seguidos, no había mucho permiso para eso, solo la inercia de la carrera. Y la inercia la puso UAE. Y curiosamente, tampoco le íbamos a pedir mucho más a los que lo hicieron bien, incluido el propio Van Aert. Tampoco es el súper escalador para subir un puerto detrás de otro. Un día sí, otro no, en fin, dosificándose. Como decimos muchas veces, cuando estás a 1 hora o a 2 horas en la clasificación general, quiere decir que ha habido muchos días en que te los has tomado con reposo. Entonces, el día que te toca, te pones y das lo mejor de ti. Y eso es lo que ha hecho Brendan McNulty, que es un corredor extraordinario, que es un corredor que podría estar en puestos de privilegio, pero sale, obviamente, para trabajar para Pogačar, que es el líder único del equipo, ¿no? Y en ese sentido, pues estaba a 1 hora en la clasificación general, cuando es un corredor que solo estando allí es, no voy a decir fácil, que fácil no hay nada, pero estaría metido entre los 10 mejores de la clasificación general. Y claro, apareció el McNulty de sus mejores momentos. El de Arizona es un corredorazo extraordinario. Y ha dado un recital tan portentoso, soltando a todo el mundo. Nos dolió lo de Nairo Quintana, hombre, porque lo de Enric Mas son tantas las muestras que está dando de falta de regularidad y sobre todo de ir a menos en la última semana. Enrique no anda bien, ya lo ha dicho, no es mi Tour y punto, ¿no? A Enrique no se le puede censurar que haya hecho puestos en el Tour, quinto, sexto, que sea un corredor con el nivel que tiene. Si no tiene más, tampoco hay que demandárselo, ¿no? Pero en este Tour no está dando su nivel. Ni siquiera está cumpliendo lo que ha hecho en todas sus comparecencias en las grandes vueltas precedentes, es decir, ir de menos a más en la última semana. Lo hizo ya en su primer debut en la Vuelta a España cuando terminó segundo. Así que era más difícil, si pillaba la fuga, si no sé qué, anda muy irregular y anda de más a menos en esta carrera, ¿no? Pero Nairo era el Día Nacional de Colombia, hombre. Ya sabemos que eso no garantiza nada. Garantizó en su día, ya por 1810, la independencia de nuestro país hermano, pero a los corredores no les garantiza. Motivación ya tienen, Nairo, motivación todos los días, no el Día Nacional de Colombia, ¿no? Y sobre todo el objetivo de entrar en el podio, no de acercarse. A ver, tampoco nos volvamos locos, ni le exijamos a Nairo más, ni consideremos que es una decepción, puede ser, pero ni fracaso, ni muchísimo menos, ¿no? Que Nairo termine entre los 5 primeros del Tour de Francia a estas alturas de la película, cuando hace 10 años estaba rivalizando con Chris Froome, es para quitarse el sombrero y para rendirle pleitesía, para postrarse de hinojos ante el Tour de Francia que está haciendo, independientemente de cómo quede, pero sí. Esperábamos verle un poquito más adelante y se soltó pronto. Y ya pues la etapa fue dada de aquella manera y esas cosas ocurren a veces, ¿no? McNulty, Pogačar y Vingegaard solos, hasta Geraint Thomas perdió contacto, luego ya cada uno a su redil, cada oveja en su redil y cada uno con sus aspiraciones, y nos quedamos pendientes de qué podía pasar en la ascensión final, que era muy dura en la última parte de Peiraguides. Y yo creo que ahí, a pesar de que amagó, más que intentarlo, amagó un poco Pogačar coronando el puerto, se vio lo que ya Tadej ha tenido que confirmar. No va a poder con Vingegaard, salvo que una etapa muy dada como ocurrió hoy, porque McNulty lo hizo a un ritmo infernal, pueda mermar las condiciones de Vingegaard. Y claro que lo tiene que probar. Pero como lo había probado, como lo vio tan sólido, pues yo creo que cuando llegó ya al ascenso final dijo, mira, pájaro en mano antes que ciento volando, ¿no? Vamos a ganar la etapa, no hagamos ningún desgaste, que a este tío yo no lo suelto. Y efectivamente, ya no lo intentó, para decepción, pequeña decepción de los aficionados que esperábamos ver todavía una gran batalla, pero etapa la buchaca, tercera victoria de Pogačar, vale, es poco, pero siempre es mejor consuelo, ¿no? Si terminas segundo en un Tour de Francia y lo haces ganando 3 etapas, que lleva ya 9 etapas, ganadas en el Tour de Francia,
que no se conforma con poco, y esto todavía no ha acabado. Y nos quedamos un poco fríos, digo, al final, por ese detalle que estábamos analizando, ¿no? Pero fue un etapón otra vez desde la salida. Cuando estás viviendo una jornada con tensión durante todo el recorrido, ya es válido. A veces hay guinda espectacular, hay una traca final que nos vuelve locos, otras veces se quedan en fuegos de artificio y algunas veces, pues agua de borrajas, que diría el clásico, ¿no? Pues hoy al final no hubo batalla. Se volvió a demostrar lo que es una evidencia desde el primer día, que Pogačar y Vingegaard están 2 o 3 escalones por encima de todos los demás, y que a partir de ahora no digo que el Tour esté sentenciado, ni muchísimo menos. Bueno, vamos a repasar un poco cómo están las cosas, porque a mí no me gusta dejar la inercia como que esto ya está todo resuelto. Claro que hay un porcentaje muy alto de posibilidades, pero mientras quede un recorrido como el de mañana, siempre hay vida, siempre hay carrera, siempre hay Tour. Y por lo tanto hay que buscar y observar con detenimiento cómo está la situación. Lo primero, la etapa de hoy. Tercera victoria de Pogačar por delante de Vingegaard, de McNulty, tercero espléndido. Luego Thomas a 2.7, Lutsenko a 2.34, fue uno de los grandes protagonistas, con Bardet también, que se resarció en parte a 2.38. Gaudy a 3.27, Blasov a 3.32, en el mismo tiempo Meintjes y Nairo, que ha perdido mucho tiempo con relación a Thomas. Y luego ya pues Nicky Schulz, Enrique Mas, bueno, hubo gente como Adam Yates que perdió 9 minutos y hubo corredores como Tom Pidcock que perdió 22 minutos y ya se ha ido de los 10 primeros de la general. Bueno, está a 30 minutos. Ahí había una reflexión que hacía yo, luego la analizo, ¿no? Un poco en el debate de la Montonera, que a mí sí me ha decepcionado un poco. Bueno, a mí decepcionarme nunca me decepcionan los ciclistas. Está la admiración que siento por ellos, que hablar de fracaso me horroriza. Hablar de decepción, a fin de cuentas, no deja de ser un estado de ánimo, pero cuando ves esa capacidad de sufrimiento, esa capacidad agonística, esa grandeza de un deporte épico y heroico, ¿cómo puedes hablar de decepción? Digamos que esperaba algún comportamiento estratégico que hubiera animado la carrera. Y voy a decir por qué, porque mirad cómo está la clasificación general. Ahí tenemos a Vingegaard con la ventaja de 2.18, porque Pogačar obviamente en las bonificaciones la recortó 4 segundos. Thomas ha dado un paso gigantesco a 4.56. Quintana es cuarto a 3 minutos prácticamente de Thomas, siendo las condiciones del Gales de mejor contrarrelojista, ya el boquete es muy importante. Gaudy a 7.57 es una amenaza para Nairo. Bardet a 9.21, Meintjes a 9.24, Blasov a 9.56, Adam Yates, que perdió un mundo, se ha ido a los 14 minutos y mantiene por los pelos la 10ª plaza de Enrique Mas ante un Lutsenko que fue gran protagonista en el día de hoy. Como digo, Pidcock, que está a 32 minutos por delante de Luis León Sánchez, al que hay que reconocerle también que está haciendo una carrera fantástica, ¿no? Dentro de las limitaciones que tiene, 38 tacos, y de que se ha quedado ahí un poco porque venía de gregario, lógicamente, de Jahai y de Damiano Caruso en las filas del equipo del Bahrein, ¿no? Pero bueno, digo lo de la expectativa que a mí se me había creado, que iba un poquito más allá del duelo que mantienen Pogačar y Vingegaard. Lo he dicho en alguna ocasión en las entregas anteriores, ¿no? Creo que habiendo 3 corredores de Ineos, habiendo hasta hoy prácticamente que se ha producido la gran explosión, esperaba explosión, no sabíamos de qué, pero en los Pirineos, después de tantos días de carrera y de dureza, es normal que se produzcan esas explosiones, y las 2 explosiones las han dado Adam Yates por un lado y Thomas Pidcock, de los 2 corredores de Ineos que estaban bien emplazados entre los 10 mejores de la general con Geraint Thomas. Y yo no soy quien para decirle a Ineos si está satisfecho o no satisfecho por conseguir una 3ª plaza, un puesto en el podio y una gran victoria. Eso sí es verdad, en Alpe d'Huez con Tom Pidcock, un equipo que maneja el presupuesto más amplio de todo el calendario. Vale, en su descargo es cierto. Yo no encuentro lógico que no trajeran a Carapaz al Tour en ausencia de Bernal, pero bueno, decidieron ir al Giro. Mis respetos a su decisión, pero es verdad que las ausencias de Bernal y de Carapaz mermaban considerablemente las opciones de Ineos, ¿no? para este Tour de Francia. Pero se habían dado determinadas circunstancias, es decir, era el único equipo que se presentaba con 3 cabezas visibles para pelear, digamos, al menos por el podium, para convertirse en protagonista de la carrera. Protagonistas lo son porque dominan claramente la clasificación por equipos, pero verles hasta el día de hoy con 3 corredores bien emplazados en la general, sin mover fichas, sin establecer alguna alianza con Pogačar, sin tomar mayor partido en la carrera, en ese sentido,
voy a decirlo con cuidado y con temor, ¿no? Sí me ha decepcionado un poco, porque precisamente es lo que me deja la etapa de mañana. Yo pensé que en los Pirineos iba a haber duelo Pogačar-Vingegaard, duelo UAE Jumbo, pero que eso podía venir sazonado por la estrategia que en determinados momentos pudiera protagonizar un Adam Yates o pudiera protagonizar un Tom Pidcock, a la manera en la que lo hizo en su momento Alexander Blasov, sacándole además una rentabilidad fantástica, pues estaba lejos y se colocó entre los 10 primeros y de ahí ya no va a saltar teóricamente, ¿no? Y me parece que mi gozo en un pozo. Por eso un poco, no tanto la decepción, insisto, desde la admiración lo digo, como el hecho de que me parece que la etapa de mañana, que es un etapón, ha quedado un poquito descafeinada a priori, o por mejor decir, por ser más justos, muy limitada exclusivamente a la pelea entre Pogačar y Vingegaard, ¿no? Mirad el recorrido de mañana, que son 143 kilómetros también, que nos salen de Lourdes. Pediremos a la Virgen por que los corredores sigan manteniendo, que hoy volvió a haber otra baja, aparte de la de Maika, no pudo salir por COVID, Tim Bellens, pero con un recorrido exigente en la salida, porque subimos para arriba los 5 primeros kilómetros, pero con la montaña tal y como hoy, concentrada en la segunda parte, pero mucho más dura, ¿eh? El Col de Lobisque, 16 kilómetros que se baja por la vertiente del Sulor, que es otro repechón que hay ahí también importante. El Col de Spandeles, casi desconocido, con 10 kilómetros de ascensión al 8%, y la subida final a Otacam, que son 13 kilómetros al 8%, una subida bastante dura, bastante selectiva y que es el colofón y el epílogo a la etapa. Claro, mañana es una etapa que por ese recorrido, por la concentración de desnivel, por los 3 grandes puertos que se van a subir y porque vuelve a ser corta como la de hoy, es como la de hoy, pero más corta. Y además con muchas posibilidades de que se haga fuga de salida, porque la salida es muy exigente, es decir, no se cierran tan fácil los huecos. Los que tengan piernas y poder es posible que hagan camino, ¿no? Y tengo la sensación de que a priori pues Jumbo se puede defender un poco mejor por ahí, con los Van Aert y compañía, y que UAE va a estar pues tan mermado como está. Hoy se defendieron atacando y es mi aplauso más absoluto porque han hecho un carrerón formidable, pero ¿qué otras expectativas nos deja la carrera? A ver, con esto no estoy cerrando el círculo, Dios me libre. El ciclismo nos ha enseñado 1000 veces que donde menos se espera ocurren cosas, y el recordatorio más reciente es lo de Pogačar en el Col de Granón, ¿no? Pero hay muchas opciones, o había opciones que la carrera podía presentar con esas fugas que obligaron a lo mejor a trabajar un equipo en exceso, que en un momento determinado se podían aprovechar. En fin, circunstancias que no parecen fáciles, pero que se producen con alguna frecuencia. Cuando no es una avería es una caída, y cuando no es una caída es un corte, es una situación del organismo más o menos enfermo, pasando una mala jornada de deshidratación, de lo que sea. Pero claro, cuando no hay el escenario, pero no hay los actores ni la artillería para preparar esa traca, las opciones son menores. Por eso digo que a mí hoy particularmente me parece que el Tour sí ha dado un paso atrás en el espectáculo, en el sentido de que se han ido fuera tan lejanos Adam Yates y Pidcock, ¿no? Podía hablar de otros corredores también, pero es que esos otros corredores entiendo que están peleando por lo que van a pelear. O sea, Geraint Thomas firma el tercer puesto ya después de la etapa de hoy en la que le han metido placa a los 2 mejores. Nairo Quintana va a estar pendiente de proteger la cuarta plaza ante Román Bardet, a ver si lo puede pillar ante David Godín, ¿no? A ver si le puede pillar unos segundos que defender en la corona, etcétera. Y yo creo que a estas alturas todos esos van a estar pendientes de su puesto ya, ¿no? Sin embargo, pensaba yo que Ineos tenía un potencial y una artillería suficiente como para intentar mover un poquito más la carrera. Pero hoy y ayer, mañana ya es tarde. El mañana nunca muere, decía el título de la película de James Bond, que se rodó en la cumbre de Peiraguides, donde había acabado la etapa. Entonces se hicieron ver que aquello era el Himalaya. Pues ahí se rodó la película El mañana nunca muere de James Bond, y el mañana nunca muere, y por lo tanto está vivo. Y mañana vamos a vivir otra gran etapa del Tour de Francia y la vamos a disfrutar. Y que gane el mejor, y que veamos un lindo espectáculo.